A los 90 años, si pudiera volver atrás, nunca habría hecho esto por amor. Texto narrativo completo. 18-20 minutos. 3.200 palabras. Tengo 90 años. Mi nombre es Beatriz. Soy una mujer negra que ha vivido casi un siglo completo. He visto el mundo cambiar de maneras que nunca imaginé cuando era joven. He visto guerras, revoluciones, avances tecnológicos que parecían imposibles. Pero de todo lo que he visto y vivido, hay una sola cosa que cambiaría, si pudiera volver atrás. Una decisión que tomé a los 22 años, creyendo que era amor, cuando en realidad fue la traición más grande que pude hacerme a mí misma. Si alguna vez has tenido que elegir entre tus sueños y una relación, si alguna vez alguien te ha pedido que sacrifiques quién eres por amor, necesitas escuchar mi historia completa, porque lo que voy a contarte puede salvarte de los 68 años de arrepentimiento que yo viví. Hoy, con 90 años y la vida casi completa, finalmente tengo el valor de decir la verdad que callé durante casi 7 décadas. Y si hay algo que quiero antes de partir de este mundo, es que mi historia sirva para que otras mujeres no cometan el mismo error que yo cometí. Porque el precio que pagué fue demasiado alto. Y ese precio fue mi vida entera. Nací en 1935, en un barrio humilde donde las oportunidades para las personas negras eran casi inexistentes. Mi padre trabajaba en la construcción, levantando edificios bajo el sol abrasador por un salario miserable. Mi madre limpiaba casas de familias blancas ricas, fregando sus pisos de rodillas mientras ellos ni siquiera la miraban a los ojos. Pero mis padres tenían un sueño: que sus hijos tuvieran una vida mejor que la de ellos. Yo era la mayor de 5 hermanos, y desde pequeña vi cómo mis padres se sacrificaban. Vi a mi padre trabajar turnos dobles hasta que sus manos sangraban. Vi a mi madre coser ropa para otras familias por las noches después de limpiar casas todo el día. Y todo ese sacrificio tenía un propósito: mi educación. En aquellos tiempos, que una niña negra fuera a la escuela ya era poco común. Pero que llegara a la universidad era casi un milagro. Sin embargo, mis padres lo hicieron posible. Ahorraron cada centavo. Rechazaron gastos básicos para ellos mismos. Comieron lo mínimo para que yo pudiera tener libros. Y gracias a ellos, a los 18 años, entré a la universidad para estudiar educación. Yo quería ser maestra. Quería enseñar a niños que se parecían a mí. Quería mostrarles que ellos también podían soñar, que ellos también podían lograr cosas grandes, que el color de su piel no determinaba su futuro. Tenía esa llama dentro de mí, esa pasión que solo tienen las personas que saben lo que es luchar por un sueño contra todas las probabilidades. Estudié con una dedicación feroz. Era la primera en llegar a clase y la última en salir. Leía hasta altas horas de la noche. Escribía ensayos perfectos. Participaba en todos los debates, porque yo sabía que no podía fallar. No podía decepcionar a mis padres que habían dado tanto por mí. No podía decepcionar a mi comunidad que me veía como un ejemplo. No podía decepcionarme a mí misma. Y lo logré. Me gradué con honores en 1957. A los 22 años tenía mi título universitario en mi mano. Era una de las pocas mujeres negras en todo el estado con educación universitaria. Conseguí un trabajo en una escuela primaria en un barrio pobre. El salario era bajo, pero no me importaba. Estaba haciendo lo que amaba. Estaba enseñando a niños que me veían y pensaban: si ella pudo, yo también puedo. Recuerdo mi primer día como maestra. Entré a ese salón de clases y vi 30 pares de ojos brillantes mirándome. Niños negros y morenos que nunca habían tenido una maestra que se pareciera a ellos. Y vi en sus ojos algo que nunca olvidaré: esperanza. Yo era la prueba viviente de que podían ser algo más que lo que el mundo esperaba de ellos. Amaba mi trabajo. Cada día era un regalo. Cada niño que aprendía a leer era una victoria. Cada estudiante que empezaba a creer en sí mismo era un triunfo.
Yo estaba cumpliendo mi propósito. Estaba haciendo la diferencia que siempre había soñado hacer. Y entonces conocí a Tos Alberto. Alberto era un hombre negro, apuesto, carismático. Trabajaba como contador en una empresa pequeña. Era uno de los pocos hombres negros en posiciones profesionales en aquellos tiempos. Venía de una familia un poco más acomodada que la mía. Su padre era dueño de una pequeña tienda. Su madre era costurera. No eran ricos, pero tampoco pobres como mi familia. Nos conocimos en una reunión comunitaria. Me invitó a caminar. Hablamos durante horas. Me hizo reír. Me hizo sentir especial. Me cortejó con palabras bonitas y atenciones constantes. Y yo, que había pasado toda mi juventud estudiando, que nunca había tenido tiempo para el amor, caí rendida a sus pies. Empezamos a salir. Al principio todo era perfecto. Mis padres lo aprobaron. Mi comunidad nos veía como la pareja ideal. 2 profesionales negros, educados, con futuro. Éramos el ejemplo de lo que podían lograr las personas como nosotros si trabajábamos duro y nos esforzábamos. Pero después de 6 meses de relación, Alberto empezó a cambiar. Pequeños comentarios al principio. Críticas sutiles. Decía cosas como: «Ese vestido es muy llamativo. No quiero que llames tanto la atención. Esas amigas tuyas son muy liberales. No me gusta que pases tiempo con ellas. Tu trabajo te quita mucho tiempo. Casi no te veo». Yo justificaba todo. Es porque me ama. Es porque se preocupa por mí. Es porque quiere protegerme. Es porque en esos tiempos los hombres eran así. A los 8 meses de novios, Alberto me pidió matrimonio. Y junto con el anillo, vino una condición que cambió mi vida para siempre. Me dijo: «Beatriz, yo te amo. Quiero casarme contigo. Quiero formar una familia contigo. Pero necesito una esposa que esté en casa, que cuide de nuestro hogar, que críe a nuestros hijos. No puedo tener una esposa que trabaje fuera de casa. Es demasiada distracción. Tendrás que dejar tu trabajo de maestra». Me quedé helada. Sentí como si me hubieran arrojado agua fría. Acababa de empezar mi carrera. Apenas llevaba 8 meses enseñando. Los niños me adoraban. Yo estaba haciendo lo que había soñado toda mi vida. Y ahora me pedían que lo dejara todo. Le dije que no podía. Que mi trabajo era importante. Que esos niños me necesitaban. Que yo había estudiado tanto. Que mis padres se habían sacrificado tanto para que yo pudiera tener esa carrera. Alberto se puso serio. Me miró con esos ojos que antes me parecían amorosos y ahora se veían fríos. Y me dijo algo que nunca olvidaré. «Tienes que elegir, Beatriz. Yo o tu trabajo. Si realmente me amas, si realmente quieres construir un futuro conmigo, dejarás ese trabajo. Eso es lo que hace una mujer que ama de verdad. El amor requiere sacrificio». Quedé destrozada, confundida, atrapada entre 2 mundos. Por un lado, mi sueño de ser maestra, de hacer la diferencia, de usar la educación que tanto había costado conseguir. Por el otro, el amor, el matrimonio, la promesa de una familia. Hablé con mi madre. Le conté la situación. Esperaba que me dijera que no renunciara, que luchara por mi carrera, que Alberto estaba equivocado. Pero mi madre, con lágrimas en los ojos, me dijo algo que me rompió el corazón. «Hija, tú sabes lo difícil que es para nuestra gente encontrar buenos esposos. Alberto es un hombre educado, trabajador, de buena familia. Si lo dejas ir, puede que nunca encuentres a alguien mejor. Las mujeres como nosotras no tenemos tantas opciones. El trabajo lo puedes encontrar después, pero un buen esposo negro, profesional, que quiera casarse contigo, eso es raro». Hablé con mi padre. Él me miró con una tristeza profunda. Mi padre, que había trabajado hasta destruir su cuerpo para pagarme la universidad, me dijo: «Hija, yo quería que estudiaras para que tuvieras opciones, pero al final, tú debes decidir qué camino tomar. Si Alberto te hace feliz,
Si crees que es el hombre correcto, entonces tal vez valga la pena el sacrificio. Nosotros te apoyaremos en lo que decidas. Hablé con mi mejor amiga, Clara. Ella fue la única que me dijo la verdad. Beatriz, si ese hombre realmente te ama, no te pediría que renuncies a quien eres. No te pediría que abandones tu propósito. Cualquier hombre que te pone a elegir entre él y tus sueños, no te merece. Pero yo no escuché a Clara, porque tenía miedo. Miedo de quedarme sola. Miedo de decepcionar a Alberto. Miedo de lo que dirían en la comunidad si lo dejaba. Miedo de que tal vez mi madre tenía razón y nunca encontraría a alguien mejor. Y si tú estás sintiendo ese mismo miedo ahora mismo, si estás en una situación donde alguien te está pidiendo que renuncies a algo importante por amor, te ruego que sigas escuchando mi historia. Porque lo que viene después es exactamente lo que te puede pasar a ti si tomas la decisión equivocada. Tomé la peor decisión de mi vida. Dije que sí. Acepté casarme con Alberto y renuncié a mi trabajo de maestra. Recuerdo el día que entregué mi carta de renuncia. La directora de la escuela me miró con tristeza y decepción. Me dijo: Beatriz, eres una de las mejores maestras que hemos tenido. Esos niños te adoran. ¿Estás segura de esto? No estaba segura, pero ya había tomado la decisión. Ya había quemado mis naves. Recuerdo cuando les dije a mis estudiantes que me iba. Un niño de 7 años llamado Marcus me abrazó llorando y me dijo: Señorita Beatriz, usted es la única maestra que cree en mí. Por favor, no se vaya. Ese día lloré hasta quedarme sin lágrimas, pero seguí adelante con mi decisión. Me casé con Alberto 3 meses después. Fue una boda bonita. Todos me felicitaron. Me dijeron que era una novia hermosa, que Alberto y yo éramos la pareja perfecta, que íbamos a ser muy felices. Pero yo no era feliz. Desde el primer mes de casada, supe que había cometido un error terrible. Alberto se volvió más controlador. Ahora que yo no trabajaba, dependía completamente de él económicamente. Y él usaba eso como poder sobre mí. Controlaba cada centavo que yo gastaba. Me cuestionaba si compraba algo para mí misma. Me hacía sentir culpable por querer cualquier cosa. Y lo peor de todo es que él sabía que yo extrañaba enseñar. Sabía que mi corazón estaba roto por haber dejado mi carrera. Y en lugar de apoyarme, se burlaba de mí. Cuando yo mencionaba que quería volver a trabajar, él decía: ¿volver a trabajar? ¿Para qué? ¿No soy suficiente para ti? ¿No te doy todo lo que necesitas? Deberías estar agradecida de tener un esposo que puede mantenerte. Tuvimos 3 hijos: Miguel, Rosa y David. Los amaba con todo mi corazón. Pero ser madre no llenaba el vacío que sentía por haber abandonado mi vocación. Veía pasar los años. Los veía escurrirse entre mis dedos. Y cada año que pasaba, me sentía más pequeña, más insignificante, más perdida. Cuando mis hijos empezaron la escuela, pensé en volver a enseñar. Pero habían pasado 10 años. El mundo había cambiado. Las metodologías de enseñanza habían evolucionado. Yo me había quedado atrás. Le mencioné la idea a Alberto. Se rió en mi cara. Me dijo: ¿tú? ¿Volver a trabajar después de tantos años? Nadie te va a contratar. Además, tu trabajo es aquí, cuidando de esta casa y de estos niños. No necesitamos tu dinero. Y yo me lo creí. Creí que era demasiado tarde. Creí que había perdido mi oportunidad. Creí que debía conformarme con la vida que tenía. Mis hijos crecieron. Se fueron a la universidad. Los 3 se graduaron. Miguel se hizo doctor. Rosa se hizo abogada. David se hizo ingeniero. Los 3 lograron tener las carreras profesionales que yo nunca pude tener. Y cada vez que los veía en sus graduaciones, con sus títulos, con sus uniformes profesionales, sentía un orgullo inmenso mezclado con un dolor profundo. Porque ellos eran lo que yo pude haber sido.
Ellos estaban viviendo la vida que yo sacrifiqué. Alberto y yo seguimos casados. No porque fuéramos felices, sino porque yo no tenía opciones. No tenía dinero propio. No tenía carrera. No tenía independencia. Estaba atrapada. Cuando Alberto cumplió 75 años, se enfermó. Diabetes severa que lo dejó parcialmente ciego y con problemas de movilidad. Y yo, a mis 73 años, me convertí en su cuidadora a tiempo completo. Pasé los siguientes 10 años cuidándolo, llevándolo a citas médicas, administrando sus medicamentos, ayudándolo a bañarse, a vestirse, a comer, sin un agradecimiento, sin un reconocimiento, sin una palabra de amor. Y en esos 10 años, mientras lo cuidaba, tuve mucho tiempo para pensar, para hacer cuentas de mi vida, para ver con claridad lo que antes no había querido ver. Me di cuenta de que había pasado 68 años viviendo para un hombre que nunca me valoró, que nunca apreció mi sacrificio, que solo me quería como sirvienta, como objeto decorativo, como madre de sus hijos, pero nunca como compañera, nunca como igual. Me di cuenta de que lo que yo había llamado amor no era amor, era control, era manipulación, era egoísmo disfrazado de cuidado. Alberto murió hace 2 años, yo tenía 88 años. Y cuando murió, no sentí la tristeza que se supone debe sentir una viuda. Sentí alivio, sentí que finalmente podía respirar. Pero ese alivio vino demasiado tarde, porque a los 88 años ya no hay tiempo para recuperar los sueños perdidos. Ya no hay tiempo para ser la maestra que siempre quise ser. Ya no hay tiempo para hacer la diferencia que pude haber hecho. Hoy tengo 90 años. Mis hijos vienen a visitarme de vez en cuando. Traen a mis nietos. Me cuentan sobre sus vidas exitosas. Y yo sonrío y les digo lo orgullosa que estoy. Pero por dentro cargo un peso enorme. El peso del arrepentimiento. El peso de una vida no vivida. El peso de haber elegido mal. Hace unos meses mi nieta de 23 años vino a visitarme. Está a punto de graduarse de la universidad. Su novio le ha pedido que se mude con él a otra ciudad, pero eso significaría dejar el trabajo que acaba de conseguir en una empresa importante. Ella me preguntó: «Abuela, ¿qué hago? ¿Dejo mi trabajo por amor?» Y en ese momento supe que tenía que decir la verdad. La verdad que callé durante 68 años. La verdad que pudo haberme salvado si alguien me la hubiera dicho cuando tenía 22 años. Le tomé las manos y le dije: «No, no lo hagas. No renuncies a tus sueños por ningún hombre. No sacrifiques tu carrera por alguien que te pide que elijas entre él y tu futuro. Porque si realmente te ama, nunca te pondrá en esa posición». Le conté mi historia. Por primera vez en mi vida le conté todo. El sacrificio, el arrepentimiento, los 68 años perdidos, las oportunidades desperdiciadas, los sueños muertos. Ella lloró conmigo y me dijo: «Abuela, ¿por qué nunca nos contaste esto antes?» Y le respondí: «Porque tenía vergüenza, porque había convencido a todo el mundo de que había tomado la decisión correcta. Porque admitir que me había equivocado significaba admitir que había desperdiciado mi vida entera». Mi nieta tomó la decisión correcta. Le dijo a su novio que no dejaría su trabajo, que si él realmente la amaba, encontrarían la manera de hacer que funcionara sin que ella sacrificara su carrera. Y él, a diferencia de Alberto, la apoyó. Encontraron un compromiso. Ambos hicieron ajustes, porque así es como funciona el amor verdadero. Y ver a mi nieta tomar esa decisión me dio algo que no había sentido en décadas: esperanza. Esperanza de que mi error no fue completamente en vano. Esperanza de que mi historia puede salvar a otras mujeres de cometer el mismo error. Y esa es exactamente la razón por la que estoy aquí hoy, compartiendo mi historia contigo en La Voz de la Experiencia.
Porque si mi dolor puede evitarte 68 años de arrepentimiento, entonces valió la pena vivirlo. Si mi error puede iluminar tu camino, entonces no fue completamente en vano. Hoy estoy aquí, con 90 años, contándote mi historia. Y si hay algo que quiero que entiendas, es esto. Nunca, nunca, nunca renuncies a quien eres por amor. Porque si tienes que dejar de ser tú misma para que alguien te ame, entonces eso no es amor, es control. El amor verdadero te apoya, te impulsa, te hace crecer. No te pide que te hagas pequeña, no te pide que abandones tus sueños, no te pone a elegir entre tu identidad y la relación. Yo renuncié a mi carrera por amor, renuncié a mi propósito, renuncié a mí misma, y ese fue el peor error de mi vida. Pasé 68 años pagando el precio de esa decisión. 68 años preguntándome qué hubiera sido de mí si hubiera tenido el valor de elegirme a mí misma. 68 años viviendo con el arrepentimiento más profundo que un ser humano puede sentir. Y ahora, a los 90 años, cuando mi vida está casi terminada, finalmente tengo la libertad que sacrifiqué a los 22. Pero ya no hay tiempo para usarla. Si pudiera volver atrás, si pudiera hablar con esa Beatriz de 22 años que estaba a punto de renunciar a su sueño, le diría, no lo hagas. Elige tus sueños, elige tu carrera, elige tu propósito. Y si Alberto realmente te ama, te amará con tu carrera. Si no puede amarte completa, entonces no te merece. Pero no puedo volver atrás. El tiempo no regresa. Las decisiones están tomadas. La vida ya pasó. Lo único que puedo hacer ahora es usar mi error como lección para otros. Para que otras mujeres, otras jóvenes, no cometan el mismo error que yo cometí. Si estás en una relación donde te piden que renuncies a tus sueños, escúchame con todo tu corazón. Huye. Esa no es una relación sana. Eso no es amor. Es manipulación. No importa lo que diga tu familia. No importa lo que diga la sociedad. No importa cuánto miedo tengas de quedarte sola. Tu futuro, tus sueños, tu propósito son más importantes que cualquier relación que requiera que los abandones. Yo lo aprendí demasiado tarde, pero tú todavía tienes tiempo. Mi nombre es Beatriz. Tengo 90 años. Soy una mujer negra que sacrificó su vida entera por un amor que no era amor. No cometas mi error. Por favor, no lo cometas, porque el precio es demasiado alto. Y cuando te des cuenta, ya será demasiado tarde. Si esta historia te tocó el corazón, si conoces a alguien que necesita escucharla, compártela. Y sigue a la voz de la experiencia, porque aquí encontrarás más testimonios reales de personas que vivieron, cayeron, se levantaron y aprendieron. Testimonios que duelen pero que salvan vidas, porque la experiencia es el maestro más duro, pero también el más sabio. Y aquí, la experiencia tiene voz.